comenzar diciéndole, voy a dejar los anuncios para después del mensaje, que no hace mucho leí yo una historia corta sobre un ganador del trofeo Heisman. Si ustedes conocen un poco de fútbol americano, conocen que en el nivel de universidad, el trofeo de Heisman es el honor más grande que se le puede dar a un jugador de fútbol americano universitario. Yo leí una historia de un jugador, un ganador de ese trofeo que lo ganó al principio de la década de 1990. Él luego, después de la universidad, pasó a jugar profesionalmente en la NFL, pero en su temporada de novato con los Chicago Bears, él perdió el balón 9 veces. ¿Okay? Imagínense. En su temporada, primer año con los Chicago Bears, profesional, tener mucho que él dar y lucir para dejarle saber que él era un ganador excelente, perdió la pelota 9 veces. Pero como ya el equipo había invertido en él, invertido en sus capacidades y habilidades, entonces lo que hicieron fue que para evitar futuros balones sueltos, amarraron o colocaron una cuerda alrededor del balón. Y en los ensayos, en la práctica de ellos jugar, entonces al él agarrar la pelota o el balón y correr, había uno detrás de él que alaba el cordón, ¿verdad? Para entrenarlo a sujetar mejor la pelota. Entonces, cada vez que él corría, la cuerda estaba alrededor de la pelota y había un entrenador que entonces alaba para que él pudiera agarrar mejor, sujetar mejor la pelota. Entonces, cuanto más ellos hacían eso y cuanto mejor él agarraba y se acostumbraba a agarrar la pelota, entonces los balones sueltos se redujeron. ¿Okay? Tu fe es un tesoro de parte de Dios que tú tienes que agarrar y sostener. Él te la dio para que tú la guardes, pero también como aquel futbolista, la fe también es algo que implica movimiento. ¿Okay? Debe estar en constante acción. Un jugador de fútbol americano no puede atrapar la pelota y simplemente sentarse al margen. Él tiene que tomar la pelota y correr. Y no solamente correr, pero correr de manera para llegar a la meta, para llegar al gol. Y mientras protege esa pelota, él está corriendo. Porque también, no solamente él está corriendo para llegar a la meta, guardando la pelota, pero también está corriendo y guardando la pelota, porque la oposición siempre va a estar presente para quitarla. ¿Están entendiendo? Entonces, la fe es algo que Dios te ha dado para tú proteger, moverte con ella, y también estar pendiente que la oposición va a querer robártela. Durante los últimos 7 domingos, nosotros, el pastor y yo, le hemos estado trayendo la serie de mensajes, el fruto del Espíritu. Y hoy nos vamos a enfocar, si ya no se imaginan, en la 7ª característica o atributo o fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta característica es la virtud de la fe. Es el último del fruto mencionado en Gálatas capítulo 5, verso 22. En el último en el sentido de ese verso 22, continúa con más fruto en el verso 23. Pero también es el primero del último trío. ¿Ok? Así que queda el fruto de fe, de templanza y de mansedumbre. Yo no estoy hablando ni voy a hablar, y quiero hacer la distinción, quiero ser muy clara. Yo no estoy hablando ni voy a hablar de esa fe
que mueve montañas, que hace milagros. No estamos hablando de eso, porque no estamos hablando del don del Espíritu. ¿Están entendiendo? Estamos hablando del fruto del Espíritu, ¿ok? Aquí el Espíritu Santo, a la iglesia de Cristo, reparte dones espirituales, dice la palabra, como Él le plazca, como Él quiera. Entonces, unos tienen este don, otros no tienen ese don, pero tienen otro don. Ninguna persona posee todos los dones del Espíritu. Pero cuando se trata del fruto del Espíritu, eso sí es algo que todo cristiano tiene que poseer. ¿Están entendiendo? Por lo tanto, el don del Espíritu es una cosa y el fruto del Espíritu es otra cosa. El fruto del Espíritu tiene que estar presente en cada creyente. ¿Entienden eso? Entonces, ¿qué es la fe de la cual vamos a hablar o de la cual yo voy a hablar? El fruto de fe. La Biblia traduce la fe como fidelidad, y esto es lo que yo voy a hablar, sobre la fidelidad o honradez, honor, honrar. Significa también alguien o algo que es confiable. Eso es lo que significa la fe o el fruto de fe. Pregunta. ¿Quién es la primera persona que llamas cuando necesitas oración o un buen consejo? ¿Quién te viene a la mente cuando necesitas un favor? Yo te voy a decir que la persona que tú llamas cuando necesitas oración o la persona que te viene a tu mente cuando necesitas un favor, te viene a tu mente porque esa persona es un amigo fiel. Entonces esa persona se ha movido de tal manera en tu vida que ha demostrado, ha dado fruto de fidelidad, ¿verdad? Si no, tú no piensas en él o en ella. Tú no piensas en llamarlo y pedirle un favor a él o a ella, sino ha mostrado o dado fruto de estar presente, de ser fiel. ¿Ok? Entonces, no es amigo de palabras, sino es amigo de hechos. ¿Están entendiendo eso? Entonces, Dios también desea tener amigos fieles. Dios desea tener amigos que lo son de hechos y no solamente de palabras. En Isaías, no van a estar ahí ni lo tienen que buscar, simplemente escuchen. Capítulo 41, verso 8 dice: pero tú, Israel, hablando de lo que es la persona Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eso es lo que dijo Dios de Abraham. Abraham era amigo de Dios porque Abraham le fue fiel a Dios. ¿Están entendiendo? Dios desea que tú y yo crezcamos en fidelidad. Y la fe, la fidelidad es importante o una característica importante cristiana y también uno de los indicadores bíblicos que nosotros somos cristianos genuinos. La fe es un fruto porque es evidente en el Hijo de Dios. Tiene que ser evidente en el Hijo de Dios. Las personas tienen que ver tu fe en acción y también tienen que ver cierto movimiento en tu vida. Entonces, para distinguir en esa fe de que mueve montañas, milagros, a la fe de la cual quiero llevarlo a ustedes, que es el fruto del Espíritu, entonces, ¿cómo luce esa fe, ese fruto de fe? Y quiero que me acompañen a la epístola. Las mujeres saben lo que eso significa, ¿verdad? Y es para los grupos bíblicos de las mujeres. La epístola de Santiago, capítulo 2. Y como tenemos costumbre y por reverencia de la palabra de Dios, pongámonos de pie cuando ya hayan encontrado Santiago, capítulo 2.
All right, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo parece esta fe? ¿Cómo luce esta fe? Porque estamos como que es la fe de que yo creo en esto, ay, porque será, ¿me entiende? ¿O cómo es? ¿Ve? Santiago capítulo 2 nos da una buena ilustración de lo que es el fruto de fe. ¿Están conmigo? Aleluya, vamos a leer esta palabra que se encuentra en el capítulo 2, leyendo los versos 18 al 20, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ok? Tomen asiento. Aquí está una explicación. Y voy a entrar en la observación primero. Ya están viendo, yo creo, que no estamos hablando de esa, decláralo en fe y será, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de comportamiento. ¿Ok? Estamos hablando de acción. Estamos hablando de una evidencia de quién eres tú. Entonces, Santiago, para los que no saben, me gusta siempre hacer esto, es el autor de esta carta. Y es importante siempre señalar el autor o quién escribió cierta porción de la escritura, libro de la escritura, porque Dios lo escogió por un motivo. ¿Ok? Yo les voy a decir cuál es mi pensar del por qué Dios escogió a Santiago escribir esta carta. Él aquí en el capítulo 1 se presenta como el siervo de Jesucristo. ¿Okay? Ya ahí da una descripción de quién es él. Y aunque ahí no lo menciona en ese verso 1 de ese primer capítulo de su carta, él también fue el medio hermano de Jesús. Y aquí voy yo, hablando de la fe, y esa es la carta, de él hablar de fe para que los cristianos permanezcan en fe, no la de yo creo en esto y será, sino en el comportamiento. ¿Ok? ¿Qué comportamiento? Entonces, él es el perfecto para escribir esta carta, porque como ya sabemos que fue medio hermano de Jesús, entonces imagínense, él estaba con Jesús en su niñez, en su adolescencia, en tiempos privados. Él tuvo un asiento de primera fila, por decir, para la vida de Jesús. ¿Ok? Él escuchó todas las cosas íntimas, en lo íntimo del hogar, de la familia. Ahí es donde se comparten las cosas más íntimas. Ahí es donde tú eres quien realmente tú eres con tu familia. Y entonces tu familia conoce quién realmente tú eres. Pues ahí estuvo Santiago con Jesús, medio hermano, viendo ahí su vida. Sin embargo, él no creyó en Jesús como Mesías durante su tiempo en la tierra. You didn't believe in him. Él no puso su fe en quién era Jesús. Jesús era el medio hermano, quizás tenía palabras bonitas, se portaba bien, pero nunca puso su fe mientras que Jesús anduvo en la tierra como el Mesías. ¿Tú crees que Santiago está más que preparado y equipado para escribir una carta de fe? Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Santiago se convirtió en un creyente apasionado y el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¡Wow! ¿Tú crees que Santiago está preparado y la perfecta persona para hablar de poner tu fe en Cristo? Yes. Sí, Señor. Porque antes no creía, pero ahora sí cree. ¿Ok? Entonces, Santiago tiene como objetivo el animar a todos los creyentes a hacer algo que él no lo hizo al principio.
Pero ahora sí sabe lo que es y quiere animar a todo creyente que en medio de tribulación, en medio de dificultad, en medio de cosas que no son agradables, cómo vivir tu fe en Cristo Jesús. Y creer no es suficiente a menos que tú seas transformado. ¿Ok? Tú sabes que hay fe no salvadora. Y yo le voy a explicar eso. Hay fe y existe fe no salvadora. ¿Ok? Pero antes de eso, quiero darle la comparación para que entienda lo que significa eso, de lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué? Fe no salvadora, sí. You know why? Porque aquí en Santiago, mira lo que dice el verso 19. Si tú crees en Dios, bien hace. Los demonios también tienen fe. ¿Están entendiendo? Los demonios también creen. Pero no son salvos. Entonces, la fe es más allá de creer. ¿Ves? Porque Santiago está diciendo y haciendo la comparación, los demonios también creen. Entonces, hay personas en las iglesias o personas no en un edificio de iglesia que dicen creer en el Señor o decir que creen en Dios, pero su fe, y ni se imaginan esto, es igual que la fe del demonio. Porque la fe requiere algo más. ¿Ok? La fe no es de palabras solamente. La fe es de acción, de movimiento. ¿Verdad? De hacer, aleluya, amén. Entonces, hay fe que no salva. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, ya entiendo. Que digan que creen, pero los demonios también creen. Entonces, ¿qué distingue? ¿Qué dice? ¿Y qué hace a uno conocer a la persona que cree y cree genuinamente? De verdad cree en fe salvadora. Hay 3 palabras. Ustedes me conocen, ¿verdad? ¿A dónde voy? ¿Palabras con la misma letra? ¿Sí o no? Aliteradas. Here we go. ¿Ok? Primeramente, la fe es precisa. La fe tiene que ser precisa. ¿Ok? Número 2, la fe es y tiene que ser personal. Y número 3, la fe es producir. Digan conmigo, precisa, personal, producir. Eso es lo que separa la fe salvadora de la fe no salvadora. Eso es lo que separa el creyente del no creyente. Eso es lo que separa y distingue el hijo o hija de Dios de los demonios. ¿Ok? La fe tiene que ser precisa, tiene que ser personal, tiene que producir. ¿Cuántos aquí han escuchado a personas, English, Spanish, todo idioma? Ay, yo tengo fe. I have faith. Dicen que tienen fe en que las cosas saldrán bien, ¿verdad? I have faith. It will all turn okay. It will all be okay, ¿verdad? Tengo fe que voy a pasar ese examen. Tengo fe en que el trabajo todo me va a ir bien. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? ¿Qué fe? Cuando dicen tengo fe, ¿en who? ¿En algo, una sustancia invisible? ¿Es la fe? ¿Verdad? Tengo fe, pero what? La fe tiene que ser precisa, no puede ser una cosa no distinguida, sin forma, ni propósito, ni origen. Tiene que tener origen, tiene que ser precisa, ¿ok? Incluso pueden decir que tienen hasta fe en Dios. O yo tengo fe en Dios. Acuérdense, yo tengo fe en Dios, pero ya acabamos de aprender en Santiago que las palabras por sí mismas, por sí solas,
no son fe salvadoras. ¿Ok? Los demonios, ¿tú sabes qué? Aquí dice Santiago que creen. ¿Y cómo sabemos que creen? Porque en otras partes de la Escritura, incluso en una parte muy específica, cuando Jesús estaba y había un huerto de cerdo y estaba una persona endemoniada, ¿tú sabes lo que le dijeron a Jesús? Los demonios, Hijo de Dios. Habían personas, líderes religiosos, estudiados, eruditos en la palabra, ¿ok?, del Antiguo Testamento, y no decían ni declaraban que Jesús era Hijo de Dios, porque al decir Hijo de Dios es igual a decir Dios. Pero los demonios dijeron Hijo de Dios, porque creen. Y no solamente creen, ¿tú sabes lo que le dijeron? Haz. En otras palabras, reconocieron su autoridad, no solamente su título, su autoridad como Hijo de Dios. Haz y échanos. En otras palabras, te pido permiso para que nos lances a los cerdos. Y Jesús, vayan para allá. Los demonios creen. So I have faith. I have faith in God. Yo tengo fe en Dios. That's not enough. Eso no es suficiente. Estás en la misma categoría de los demonios. La fe tiene que ser precisa. Tiene que ser precisa. Y significa precisa que tiene que definirse o establecerse de manera exacta. Lo primero que tú necesitas para llegar a tener fe, creer, es conocimiento. ¿Ok? Ahí comienza todo. Lo preciso comienza con el conocimiento. Un hombre, tú no puedes creer algo en lo cual tú no sabes, right? Okay, entonces tú no puedes creer en Dios si tú no has escuchado quién es Dios. Are you understanding me? ¿Me están siguiendo? Ok, por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de fulano que dice tengo fe en Dios? ¿O fulano que dice suéltalo al universo y las cosas te irán bien? ¿Verdad? O fulano que te dice, oh no, haz esto y esto y esto y esto y todo te saldrá bien. No, dice que la fe viene por el oír, precisa, y el oír la palabra de Dios. Ese es el conocimiento. ¿Ok? Ese es el conocimiento. Entonces, necesito conocer de Dios. ¿Ok? Ahí tengo el conocimiento, ¿verdad? Ahora, ese es el comienzo, that's it. Por eso las personas se quedan en el conocimiento. Oh, yo creo en Dios. Ahí la Biblia dice, Dios, yo lo creo. That's not enough. Porque el conocimiento tiene que ahora ligarse con el acuerdo. ¿Ok? Entonces yo tengo que acordar o yo tengo que alinearme con lo que dice la Biblia de Dios. Entonces mi pensar de Dios, mi meditar de Dios, mis palabras de Dios tienen que entonces estar de acuerdo con lo que dice Dios de sí mismo. ¿Ok? Tengo que llegar a un acuerdo. ¿Ok? Entonces no solamente tengo que creer, o debo, de creer en Jesús como el Salvador. Muchos creen que Jesús murió en la cruz por los pecados. Muchos creen que Jesús es el Salvador. Pero no es simple y sencillamente creer que Jesús es el Salvador. Eso lo dice la Escritura, eso es conocimiento. Pero ahora yo tengo que ponerme de acuerdo con la Escritura, agarrarla y decir, no solamente creo que Jesús es Salvador, creo que Jesús es mi Salvador. Mi Salvador. Ya entonces me pongo de acuerdo con la Escritura. ¿Ok? Debe darle un ejemplo. Y esto imagínense ustedes, hubo un naufragio y fuiste a shipwreck, en inglés, y fuiste lanzado, arrojado al mar. ¿Ok? Imagínense tu vida, tú misma,
en el mar abierto, ¿ok? En el mar feroz, olas violentas. Estás a punto de ahogarte cuando llega un barco de rescate y te arroja un salvavidas, ¿ok? No imagines a una figura diferente, imagínate a ti. Tú estás en el medio del mar. Viene finalmente el barco de rescate, te tira, vamos a decir que esta es la salvavidas, te tira la salvavidas, el salvavidas. Tú tienes conocimiento, ¿verdad? Que el salvavidas hará exactamente lo que su nombre implica, salvar vida. En este caso, la tuya, ¿sí o no? Pero tu conocimiento del salvavidas no es nada. Tú puedes decir y pensar y saber que el salvavidas fue hecho para, este invento excelente fue hecho para salvar vidas. Eso es tremendo conocimiento, pero no es nada si tú no envuelves tus brazos alrededor del salvavidas para no hundirte. ¿Están entendiendo? La fe salvadora no solamente es que Cristo murió por el pecado, eso es conocimiento. Jesús es el salvavidas, ok. No es solamente que debo de entender que Cristo es poderoso para salvar, ¿verdad? El salvavidas es un invento excelente y poderoso para salvar. ¿Están entendiendo? De nada me es el salvavidas si yo solamente me quedo en el conocimiento que es un invento excelente y que es suficientemente poderoso para salvar. De nada me sirve si yo no agarro el salvavidas para mi vida. De nada me sirve que yo crea que Jesús es el Salvador y que es lo suficiente poderoso para salvar si yo no me agarro de Él para la salvación. Esa es la fe. Esa es la fe. Muchos aquí han escuchado, tantos aquí afuera de aquí. Oh, I love God. Amo a Dios. Ay, me impactó esas palabras. Me impactó lo que dijiste. Bueno, amigo, amiga, ¿quieres recibir a Cristo? No, no estoy listo. Es igual que te tiré el salvavidas y tú decidiste ahogarte. ¿Ok? Esa es la fe, que tú cogiste el salvavidas. ¿Cuántos aquí tienen el salvavidas bien agarrado? Guarda. ¿Ok? Porque va a venir y querer robarte la fe. ¿Ok? En quien tú crees, en quien tú dependes, en quien tú te has agarrado. A poner dudas de que es lo suficientemente poderoso para contestar esa duda o para sacarte de ese problema, ¿verdad? O permitir que pases por las aguas de ese problema y tú confíes en que tú vas a ser mucho mejor por eso. ¿Ok? Entonces, por eso Mateo 7:14 dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Ok? La fe es precisa. Hay un solo camino para la salvación y ese se llama Jesucristo. Y tú lo puedes creer, pero si no entras en ese camino, dejaste el salvavidas en el mar abierto. ¿Ok? La fe es precisa. ¿Entienden eso? Número 2, la fe es personal. Es personal. ¿Ok? ¿Cuántos aquí saben? Y es una perfecta transición de precisa personal. Que Jesucristo murió por el mundo. Todo el mundo. ¿Cuántos aquí creen eso? Jesus died for all. Cristo murió por todos. Todos. ¿Todos se salvan?
Él murió por todos, mas todos no se salvan. Why? ¿Por qué? ¿Porque Cristo dejó algo reservado para después? ¿Porque Cristo no hizo la obra suficiente en la cruz o en su resurrección? No, simple y sencillamente no todos se salvan porque no a todos Jesucristo es su Señor y su Salvador. No es personal. Cristo no es personal. ¿Ok? Entonces, los demonios creen en la revelación, lo que dijo Santiago, y quiero regresar ahí. Han sufrido ellos demasiado en la mano de Dios. ¿Okay? Ellos saben, ellos ven lo que uno no ve, para dudar de la existencia de Dios. Ellos lo han visto. Y han sentido tanto el terror de su ira para también dudar de la justicia de su gobierno, porque Dios es bueno y santo, pero es justo. Los demonios son creyentes fervientes. ¿Ok? Creyentes fervientes son los demonios, pero no son salvos. ¿Cuántos creyentes fervientes, pero no son salvos? La salvación, la fe es personal. Cristo is my Lord. Cristo es mi Señor, mío. Cristo murió por el mundo en la cruz porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él se agarren del salvavidas, ¿ok? Para que todos que se agarren del salvavidas no perezcan, mas tengan vida eterna. Personal, ¿ok? Agarrándose, ¿ok? Si tenemos la misma fe de los demonios, entonces es una fe muerta, una fe inoperante, porque no es una fe salvadora. Entonces ya yo les puse el fundamento, el cimiento, ¿ok? ¿Cómo luce esta fe? ¿Ve? Es precisa, yo creo que fui muy precisa y clara. Es personal, ¿ok? Entonces como que puse la raíz, ¿verdad? Lo preciso y lo personal es la raíz. Aquello en tu corazón que es privado, que no se ve. ¿Ves? Yo acepté a Jesucristo, yo creo en Jesucristo, Él es mi Salvador, ¿verdad? Entonces yo puse el fundamento de lo que es esa fe salvadora y ahora voy a poner y edificar cómo se ve esa fe salvadora. Comenzando con un verso claro que está en la pantalla y va a estar en su pantalla, Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, no solamente la fe es precisa, no solamente es personal, aquello que es el fundamento de tu vida, aquello que es lo privado, ¿verdad? La raíz de quién eres tú, pero la fe es producir. La fe se tiene que ver, porque si no es como Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo es que una raíz fuerte, llena de vida, no va a dar vida al árbol para que dé fruto? Si el árbol no da fruto es porque la raíz no está buena. Pero mientras la raíz esté buena, mientras la raíz ha sido sembrada junto a corrientes de agua, mientras que descienda la lluvia, esa raíz se alimenta. Ese árbol tiene que ser robusto y fructuoso, porque la raíz es fuerte. Entonces, si tu fe es precisa, si tu fe es personal, tú tienes que dar el fruto de esa fe. Porque tú has sido
hecho en Cristo Jesús para buenas obras, cosas evidentes. Entonces, de nuevo, no estoy hablando de, yo creo que Dios puede mover esto y esto. No estoy hablando de eso, estoy hablando de conducta. Y tu conducta tiene que ser compatible con tus palabras. ¿Quién tú dices ser? ¿Ok? Tiene que ser compatible con tus acciones. ¿Got it? Porque si no son, entonces eres como los demonios que dicen y creen, pero no tienen las obras buenas. ¿Están entendiendo? Entonces el hijo, hija de Dios tiene las palabras y las obras. Lo que profesan y lo que poseen. ¿Están entendiendo? Esa es la fe. Tiene que estar compatible. La fe es producir. Entonces sabemos por Efesios, cual ahí entonces respalda lo que está diciendo Santiago. Fuiste creado para buenas obras. Esto es lo que ahora se ve. Entonces, ¿qué se ve? ¿Cómo luce la fe? ¿Verdad? ¿Qué tipo de obras? Si la fe entonces es manifestada en tus obras, entonces, ¿qué tipo de obras? ¿Okay? Yo le voy a dar, yo creo que son 4, ¿ok? 5, gracias hermano. 5, ¿qué tipo de obras muestran tu fe? Number 1, lo primero, esencial, necesario, todas son obras de arrepentimiento. Got it? Si Jesucristo es tu Salvador, tú le dijiste a Él, yo soy un pecador, perdóname. No soy justo para entrar al reino de los cielos por mí mismo. Perdóname, límpiame, te necesito. Obras de arrepentimiento. Nunca le he dicho al Señor que me perdone mis pecados. Cuestiona entonces si tu fe es genuina o de palabras solamente. Porque la fe es acompañada en el presente y en el continuo caminar con el cristiano. Yo vengo a los pies del Señor porque yo dije, yo he sido buena madre, yo he sido buena esposa, yo he sido buena hija, hijo, pero eso delante de Dios Todopoderoso, yo le he fallado a Él. Perdóname, Señor. Moriste en la cruz, resucitaste para que tengamos vida, ¿verdad? Yo me agarro de eso y lo apropio a mí. Te necesito, perdóname. Arrepentimiento. That's the beginning. En tu vida de fe te siguen las obras de arrepentimiento. Si yo ofendo a un hermano en Cristo, yo voy a mi hermano en Cristo. Perdóname, hermano, hermana. Obras de arrepentimiento. Si yo le fallé a mi hermano en Cristo, yo voy delante del Señor. Señor, perdóname. No amé, no hablé con las palabras o de la forma que tenía que hacerlo. Perdóname. Las obras de arrepentimiento siguen a los cristianos y son muestras de fe. Amén. Pregunta, ¿has producido frutos de arrepentimiento? Si no, tu fe sin ellos está muerta. Número 2, obras de comunión con Dios. ¿Okay? Si tu fe es genuina, es precisa, es personal, tú vas a tener comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Tú vas a tener tiempo privado de oración con Dios. Amén. Tú vas a querer hablar con Él, tú vas a querer acercarte a Él, tú vas a querer que si hay un caos familiar o un caos en tu alrededor, tú vas a ir a Él, ¿verdad? Y presentarlo. Tú vas a presentar tus finanzas, tu familia, tu trabajo, tu hogar, todo delante del Señor. Tú vas a venir en tiempo íntimo y privado con Él, ¿verdad? Simple y sencillamente para también decirle, tú eres poderoso, tú eres grande, oh Señor, te amo.
vas a tener ese momento y tiempo privado con el Señor. Porque también la palabra dice que, y como estamos hablando de fe ahora, de producir, que aquellos que, y cuando ores, dice el Señor, en tu lugar, en tu aposento, con la puerta cerrada, dice el Señor, yo te escucharé y lo que mi Padre ve en secreto, te recompensará en público. Entonces, la fe evidente de comunión con Dios comienza con tiempo privado con Dios. ¿Ok? Pero se ve en público. Tu tiempo privado con Dios se ve en público. Y la gente lo ve. Y la gente lo sabe. ¿Ok? Porque tú estás dando fruto. Fruto si tus palabras son ansiedad y afanes. Mi pregunta para ti será, ¿tú has tenido tiempo con Dios? ¿A solos, a solas? Porque tú estás dando fruto de lo que no es fe. ¿Ok? Entonces, tiempo privado con Dios. ¿Has producido frutos de tiempo personal con Dios? Si no, tu fe sin ellos está muerta. Obras de obediencia. ¿Ok? Esta es la tercera. Obras de obediencia. ¿Cuántos aquí dicen y declaran, Jesús es mi Señor? Con cuidado lo dijeron, amén. ¿Dónde irá la pastora? Jesús es mi Señor, amén. ¿Jesús es tu Señor? ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú eres su esclavo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, no lo piensen como esa palabra que han tomado y lo que el mundo ha reflejado como esclavo, ¿verdad? Somos esclavos de justicia, de lo bueno, ¿verdad? Antes éramos esclavos de lo malo, del enemigo. Ahora somos siervos de Cristo, ¿verdad? Siervos de Cristo, operando y moviéndonos en todas las bendiciones que Él nos da. ¿Qué significa obras de obediencia? Que entonces lo que dice en su palabra, yo hago. Simple y sencillamente. Voy a tirar uno aquí, voy a lanzar. Si el Señor dice, esto está reservado para el matrimonio, esto está reservado para el matrimonio. Got it? Si soy un hijo o una hija de Dios. ¿Ok? Lo que ofende a Cristo, yo no lo hago. ¿Ok? Lo que odia a Cristo, yo no lo hago. Que yo voy a caer, que yo voy a tener mis faltas, que yo voy a cometer errores, todo eso vamos a hacerlo. El Señor no está que así, pero si es un estilo de vida donde tú dices ser cristiano y tú estás en un estilo de vida que es lo opuesto a lo que dice la palabra, that's wrong. Tú estás viviendo una fe muerta. Una fe muerta. Y dice Jesús en el Evangelio, en sus evangelios, el que me ama, ¿alguien sabe lo que sigue? El que me ama, guarda, sigue mis mandamientos. ¿Sí? El que me ama, I love Jesus, amo a Jesús, sigue mis mandamientos. Obras de obediencia. Obras de obediencia. ¿Okay? Eso es lo que es la fe. Muy diferente a lo que a lo mejor ustedes pensaban. Wow, obras de arrepentimiento, ¿verdad? Obras de obediencia. Yes, eso es la fe. No es tanto decir, y como decimos y como Santiago dijo, siervo de Jesucristo. Siervo de lo que Él dice, yo hago. El pastor y yo hemos tenido conversaciones, ¿verdad, pastor? Y hemos hablado de nuestro futuro, cuál es lindo. Es wonderful. Él es soñador, es igualito a su papá. You know, el papá soñaba de hacer esto y lo otro. Él es igualito, como era mi suegro. Igualito. Es wonderful. El Señor le encanta, el Señor se deleita en todo eso. Pero en todos esos sueños siempre llegamos a lo mismo. Señor, estos son nuestros sueños, pero tú eres nuestro Señor. Si tú aunque yo lo quiera, ok, yo lo quiero. Si tú no lo quieres, tú eres mi Señor.
¿Ok? Yo soy tu sierva, yo soy tu siervo. Siempre Dios va a superar tus sueños. Always. Es algo que uno dice, entregar los sueños, qué difícil, ¿verdad? Entregarle esto a Dios, a lo mejor te cueste tiempo. I'm here to tell you, yo estoy aquí a decirte que lo que tú le entregues al Señor, el Señor lo va a superar. Siempre. ¿Tú crees que tú le estás entregando algo tan así de valor? Me recuerda de David. Mi Dios, aún te damos esto, pero todo es tuyo. Aún le damos al Señor la finanza, pero todas son de Él. El tiempo, pero todo es de Él. Todo es de Él. El Señor siempre va a superar cuando eres obediente. ¿Ok? Has producido fruto de la obediencia, si no, tu fe sin ellos está muerta. Obras de separación, ¿verdad? Dios es santo. Eso es lo que significa la palabra santo, separado. Ninguno está al nivel, al estatus de Dios. Él es santo. Pero ¿sabe lo que dice la palabra también? Sed santo como yo soy santo. ¿Ok? En otras palabras, sepárate de aquello que no tiene lugar en la vida de un cristiano. Sepárate de las blasfemias. Sepárate, ¿verdad?, de la inmoralidad. Sepárate de esas cosas. Sepárate de adicciones. Hay ayuda para ustedes, para todos ustedes. Sepárate. Haz una decisión de separarte, ¿verdad?, de aquello que no es agradable, ¿verdad?, a las cosas de Dios para tu vida. Eso quiere decir que tú no seas amigos, amigas con gentes que no sean de Dios. ¿Dónde Jesús hizo eso? Jesús, ¿con quién cenaba? Con los pecadores. No le dijo a la mujer adúltera: mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están aquí, no me acusan, Señor. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. No le dijo: Zaqueo, desciende. Hoy es necesario que yo cene en tu casa. Un pecador cenando. No permitió que la mujer de pecado lavara sus pies. No salvó a la prostituta. No habló con soldados también. No escuchó la petición del centurión de sanar a su siervo. Jesús siempre andaba con la gente. Siempre estaba rodeado de gente. Únicos momentos eran momentos personales de oración con su Padre. Jesus was always around people, pero nunca se hizo como la gente. ¿Están entendiendo? Separado en lo que era su caminar, su integridad, su vida moral, toda su vida entregada al Padre. ¿Vale? Esto es lo lindo. ¿Okay? Sepárate de las obras que no es agradable a Dios, del pecado que no es agradable a Dios, porque la fe va a perfeccionar al creyente imperfecto. Y en pocas palabras, renunciamos a lo que Jesús odia y a lo que odia a Jesús. Y la última pregunta una vez más: ¿has dado frutos de santidad? Si no, tu fe sin ellos está muerta. Y por último, y lo más importante, obras de amor. El cristiano sirve a su prójimo. El cristiano ama sobre todas las cosas, con amor ágape. Ama a su prójimo y ama aún a los que lo han ofendido y oran por ellos. Ese es el cristiano. El cristiano se presentó en el velorio de un Silvio Plata para estar con una Iliana y un Silvito. Amén. El cristiano muestra obras de amor. ¿Ok? Ama sobre todas las cosas. Quiero terminar diciendo
para tomar todo esto, lo que he hablado sobre la fe y lo que es el fruto de la fe, ya vemos que comienza siempre precisa, que no es solamente palabras, que tiene que ser acción, tiene que ser personal y precisa, tiene que dar obras que se manifiestan, ¿ok? Obras de obediencia, obras de amor, obras de separación, todas esas cosas, ¿verdad? Obras de arrepentimiento y de comunión. Y ahora imagínense ustedes como un árbol que ha sido plantado en la tierra. Y ahora bien, la fuente de vida de ese árbol está en la raíz, como yo había dicho. Tenga o no tenga fruto, tenga o no tenga mango, manzanas, ¿ok? Limón. Eso, el fruto no le darán vida, pero toda la vida del árbol vendrá de su raíz. De esa fe precisa, de esa fe personal. Pero si este también árbol está en el huerto, y aquí es el autoexaminar si tu fe es personal y precisa, y cuando llega la primavera no echa fruto, no brota fruto, y cuando llega el verano no echa hojas, ni tampoco da fruto, pero al año siguiente y al siguiente todavía está sin brotar ni flor, ni hoja, ni fruto, dirías correctamente que este árbol está muerto. No es que las hojas pudieron haberlo hecho vivir, sino que la ausencia de las hojas, la ausencia de los frutos es una prueba de que el árbol está muerto. Así también sucede con el profesante que en realidad no posee a Cristo. Si tiene vida, esa vida debe de dar frutos. Y esos frutos son las buenas obras de arrepentimiento, comunión con Dios, obediencia, separación y de amor. Gracias, Señor. Vamos a orar. Aleluya. Oh, gracias, oh Dios, te damos por esta tu palabra tan linda, Señor. Tan, Señor, simple en su mensaje, Señor. Porque, mi Dios, nosotros somos los que complicamos las cosas y nos complicamos a nosotros mismos. Pero tú eres paciente. Eres, oh mi Señor, un buen orador, explicativo, preciso, mi Señor. El que me ama, guarda mis mandamientos. Aleluya, qué lindo, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento, Padre, por cada vida en este lugar, Señor. Yo doy la invitación y quiero extender la invitación. En este momento, el salvavidas no soy yo, pero yo soy la persona quien Dios ha puesto ahora en este momento para lanzarte el salvavidas. Yo extiendo la invitación en esta hora a cualquier persona en este lugar que jamás ha tomado el salvavidas para ti o para ti misma. ¿Has escuchado? ¿Sabes que es potente, poderoso, bueno? Pero no te has agarrado de esa salvavidas. Yo te extiendo la oportunidad en este día de recibir la salvación que solamente Jesucristo puede dar. Dice la Escritura que no hay nombre, ningún otro nombre en el cual podemos nosotros tener salvación fuera del nombre de Jesús. Jesús es el salvavidas, pero la pregunta ¿es Jesús tu salvavidas? ¿Tú crees que Él vino y murió por ti? ¿Tú crees que Él vino y murió por ti para darte una vida mejor, una vida abundante, una vida de fruto, una vida que tendrá tesoro eterno, no tesoro que pasará con los tiempos y las generaciones? Si en este día tú estás aquí y tú nunca has dicho con tu boca, yo quiero a Jesús,
Yo quiero que Él sea mi Salvador, mi Señor. En este día te doy la invitación. Si lo quieres hacer, comienza todo con declarar, con el admitir que tú lo necesitas, que te hundieras sin Él, te hundieras en una vida separada de Él y separada eventualmente con una eternidad con Él. Pero si tú crees y admites que lo necesitas y quieres ahora confesar eso con tu boca, donde tú te encuentras con tu corazón primero creyendo, porque tiene que ser precisa la fe y personal, pero también tiene que dar fruto, tiene que producir y dar fruto de arrepentimiento. O sea, tu boca tiene que confesar. Y si tú ahora crees con tu corazón y quieres confesar con tu boca que Jesús es tu Salvador, di conmigo: Dios, en este momento yo abro mi corazón y yo admito, te necesito. He fallado. Nunca podré estar en el reino de los cielos por mí mismo. Pero en este momento pido que Jesucristo entre en mi corazón, entre en mi vida, forme raíces y que yo pueda vivir lo que yo hoy estoy diciendo cada día de mi vida, dando fruto de Él. Gracias te doy por esta oportunidad, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste oración, esa oración, bienvenido o bienvenida a la familia de Dios. Tu vida jamás será igual.